Bienvenidos de nueva cuenta aquí en Lo que cae algo. Hoy vamos a hablar de algo bastante importante para todos y cada uno de los niños de México y Latinoamérica. Hoy no vamos a hablar de cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de una obra que cambió al mundo del anime para siempre. El fenómeno que nos hizo intentar hacer un Kamehameha. Igual que nos hizo andar corriendo por la sala de la casa como si pudiéramos volar. Y bueno, y también tratar de ser un super saiyajin con tantito shampoo y espuma en la regadera. Hoy vamos a hablar de una de las historias más populares de la historia de Japón y el anime. Vamos a hablar de la obra de Akira Toriyama. Vamos a hablar de Dragon Ball. ¿Por qué Dragon Ball lleva existiendo tanto tiempo? ¿Por qué Dragon Ball es tan popular en el mundo? Simple y sencillamente se debe mucho al carisma de sus personajes en el doblaje original, hablando de Latinoamérica, por ese gran atino que tuvo la madrina, conocida en el argot de lo que es el mundo del doblaje, Gloria Rocha, en la selección de todos y cada uno de sus personajes. Y hoy que la franquicia cumple 40 años, esto se vuelve un legado que trasciende más allá del tiempo. No sé si se acuerdan por ahí de los años 90 finales, más o menos, a mediados finales, cuando conocimos a un niño de la montaña Paos. Un niño con pelos parados, como decía mi mamá. Un niño que era muy inocente hasta cierto punto tonto, que inició una mágica aventura para recorrer el mundo, acompañado de su compañera de viaje Bulma, que bien nos enseñó que hay diferentes formas de entender el mundo y así viajar a través de él para emprender una mágica aventura. Dragon Ball en Latinoamérica, especialmente en México, que es de donde yo soy, nos ha dado bastantes emociones y momentos muy mágicos y memorables, otros bastante trágicos y otros bastante emocionantes. Dragon Ball nos marcó a nosotros como niños, sobre todo por una cosa muy peculiar que pasaba en el Canal 5. Justo cuando estaba el clímax de la batalla, justo cuando sabíamos cómo se iba a definir todo, justo el viernes que estábamos pendientes de que si algo importante iba a pasar, el lunes reseteaban la maldita transmisión de la serie y teníamos que volver a empezar. Sí, Dragon Ball sufrió mucho de ese mal. Dragon Ball clásico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, que fueron las que yo vi de niño. Estas series sufrieron mucho del, pues se nos acabaron los capítulos, va de nuez. Entonces, para nosotros se volvió algo cotidiano ver Dragon Ball después de la comida. En mi caso, si no mal recuerdo, pasaba entre 4 y 5 de la tarde y después 6 y 7. Y recuerdo haber visto Dragon Ball GT cuando llegaba mi papá. Entonces, en sus diversos horarios, para mí era ver Dragon Ball después de la escuela, básicamente. Dragon Ball vainilla, Dragon Ball a secas.
Dragon Ball, ya dije mucho Dragon Ball, sí lo sé, pero no hay forma de no denotarlo, porque Dragon Ball. Entonces, para mí era un punto importante después de llegar de la escuela, comer, hacer la tarea a como pudiera, a como quedara, porque iba a ver mi serie. Era como la telenovela de mi mamá, estaba pendiente de lunes a viernes en un horario específico, lo cual generaba esa sensación de pertenecer a eso que era este anime. Y como todos sabemos, dentro de lo que es este anime, hay momentos icónicos, hay frases interesantes, pero lo que más recordamos los latinos, principalmente, es a su elenco de voces. Y hablemos de las básicas. No vamos a entrar en tantos detalles porque no acabamos. En Dragon Ball hay una cantidad gargantuesca de personajes. Solo nos vamos a centrar en el core básico, que a lo mejor va a ser la familia de Goku, sus amigos más cercanos y para la de contar. Entonces, como decíamos, nuestro protagonista, Goku, tuvo dos facetas bastante importantes, su fase como niño y su fase como adulto. Su fase como monito chiquito, su fase como monito grandote. En la etapa de niño muchas veces fue encarnado, por no decir que todas, fue encarnado por Laura Torres, una voz bastante característica para niños en esa época del doblaje de finales de los 2000 hacia atrás, porque se estilaba que los niños fueran hechos por mujeres en ese entonces. Para nosotros, Laura Torres la ubicamos perfectamente como Shippo de Inuyasha, como Tommy de Rugrats. Entonces, este tono de voz específico que le daba, pero al final, con todas esas emociones específicas que le daba al personaje, era una magia, sí, porque te hacía sentir que era otro morrillo igual que tú, que sentía cosas de morrillo, sobre todo cuando se reencuentra con su abuelo, con Son Gohan. eh, Ese momento donde llora al verlo de nuevo es algo que entiendes cuando de niño tienes alguna pérdida y conecta contigo el sentimiento y te identificas con él. Entonces, el trabajo actoral de Laura Torres es bastante importante para Dragon Ball porque cimienta muchas de las bases de Goku y futuras encarnaciones de el árbol genealógico de Son Goku, para ser exactos. Por otro lado, tenemos la voz de adulto de Goku. Sí, Don Mario Castañeda Partida, si no mal recuerdo. Don Mario Castañeda, otro gran maestro e ícono del doblaje, que es conocido por una cantidad monstruosa de veces que hizo a Bruce Willis, a Jim Carrey, en muchas de sus películas, sobre todo porque tuvo participación en el anime que podría haberse mostrado como su competencia de la época, que era Caballeros del Zodiaco. Él encarna la voz de Canon de Géminis y a Lloros de Sagitario en la saga de Hades en la versión de DVD, además de Valentine de Arpía en Caballeros, y además en Dragon Ball él ya tenía participación antes de ser Goku. Él era el que daba el inserto cuando empezaba, mejor dicho, el opening clásico de Dragon Ball a secas. Él decía el clásico Dragon Ball. Y ya. Y fue también alguno de los participantes de los torneos de artes marciales. Un güey que no me recuerdo su nombre, pero que se parecía a Bruce Lee. Y entonces
Don Mario Castañeda ya tenía bastante bagaje también dentro de la serie hasta que asumió su papel como Goku y obviamente nos regaló una cantidad de momentos icónicos dentro de lo que es el mundo del doblaje y el anime. Por otro lado, tenemos a la pareja sentimental de Goku. A Milk, a Chichi en Japón, pero sabemos por qué le pusieron Milk de este lado. Encarnada por la grandiosa maestra Patti Acevedo. Ella le da esa voz icónica a Milk, sobre todo porque ha tenido un gran bagaje en lo que es el anime y principalmente porque representa el poder femenino y la representación de las chicas en este universo de lo que es la cultura popular, porque tiene uno de los personajes más icónicos de la vida y del anime, que es Sailor Moon. No necesitamos hablar mucho del otro trabajo porque Sailor Moon y Milk son por las que más se les conoce. Pero también está conectada a otro monstruo gigantesco que es longevo, que es Los Simpson, y su participación como Lisa. Entonces, el ver que estos tonos que le da, estos matices específicos que le da a Milk, sobre todo siendo la parte central de la familia, la mujer que lo resuelve todo, lo controla todo y lo... Pues básicamente es el pilar de la familia porque Goku no digamos que sea el mejor esposo, sino que es Goku. Es lo que más le aporta y sobre todo es lo que diferencia a lo mejor de otros personajes femeninos dentro de las distintas franquicias de anime. Esa forma fuerte de ser y entender que su marido es un idiota, pero que aún así lo quiere. Por otro lado tenemos otro de los personajes bastante icónicos y que desató todo el pedo de las esferas del dragón. Sí, esa chica que fue el crush de anime de muchos cuando éramos morrillos. Sí, ella es Bulma. Y ella es encarnada principalmente por Rocío Garcel. Esa voz específicamente que tiene eh, para darle a Bulma ese tono mandón, en otras veces sarcástico que llega a tener, irónico, sobre todo porque es una mujer bastante inteligente en lo que es el caso de Bulma y la maestra por otro lado lo demuestra en su interpretación. Se debe mucho a que ha tenido papeles bastante importantes con matices diferentes. Y como decimos, bastantes, pero bastantes papeles que le hacen dar este tipo de matices. Porque fue Astro Boy en la serie clásica, fue She-Ra, fue Luna en Sailor Moon, fue Ellen Ripley, fue Remy, fue la abuela de Mulan, fue Carmen Sandiego. Una cantidad de personajes gargantuescos que si los enlistamos jamás vamos a acabar. Entonces, teniendo todo ese tipo de matices, todo ese tipo de espectro en su voz, le da esos puntos importantes y neurálgicos para que Bulma tenga esa personalidad bien representada en español latinoamericano. Por otro lado, tenemos a uno de los personajes que sí arrancó siendo de los principales al lado de Goku y después perdió relevancia por una escena de muerte muy ridícula. Sí, sabemos de quién estamos hablando y es Yamcha. Yamcha tuvo dos voces bastante importantes porque estas dos voces se relacionan directamente con un anime
bastante icónico y muy querido en el canal. Sí, se relaciona con Caballeros del Zodiaco. Porque Yamcha, originalmente al inicio de la serie, durante la primera tanda de capítulos, su voz fue dada principalmente por Don Jesús Barrero. Don Jesús Barrero fue el primer Yamcha, el primer bandido del desierto que pues estaba locamente enamorado de Bulma. Poquito tiempo después, creo que fue por ahí del primer torneo de artes marciales donde aparece Yamcha, ya no es la voz Don Jesús Barrero. ¿Razones? No lo sé. Eso se lo dejo a los fanáticos de Dragon Ball. Ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Pero lo tomó de buena forma y de buena manera Ricardo Mendoza, que como mencionábamos es una de las contrapartes en Caballeros de Don Jesús Barrero, que era Seiya de Pegaso, y Ricardo Mendoza era Shiro de Dragón. Obviamente se retomó su trabajo de Don Jesús para mantener ese tono que tenía interpretativo Yamcha, y obviamente ya fue evolucionando a la interpretación de Ricardo Mendoza con el paso de los episodios, con el paso de las temporadas, dándole ya su forma icónica y su tono de voz, además de que pues solito fue desapareciendo de la serie por diversas razones de la trama. Me imagino que fue porque a lo mejor a Toriyama se le olvidó que existía el güey, porque se murió ridículo. Pero bueno, estos dos grandes actores de doblaje, como mencionamos, tienen bastante bagaje. Por lo tanto, Seiya de Pegaso fue importante para Jesús Barrero, así como Koji Kabuto, Rick Hunter, más recientemente, antes de su acaecimiento, fue Malcolm Merlin en la serie de Arrow. Por el otro lado, Ricardo Mendoza es bastante icónico en Yu-Gi-Oh! Siendo Seto Kaiba. Además de tener otros personajes icónicos como Ed en Ed, Ed y Eddie, la primera voz de Aizen Sousuke en Bleach y, sobre todo, un perro bastante miedoso, sí, Coraje en Coraje, el perro cobarde. Como mencionamos, Goku tiene pero muchos amigos y un círculo familiar bastante prolongado. Y uno de los principales amigos de Goku, su mejor amigo de toda la vida, es Krillin. Krillin, ese pequeño guerrero budista, porque eso es lo que te da a ver cuando llega con el maestro Roshi. Ese pequeño monje Shaolin, que es la tipo de vestimenta que usa, es lo que te hace pensar. Este pequeño niño calvo medio malicioso que tiene bastante recorrido con Goku, entendiendo que Goku es raro, es inocente y hasta cierto punto tonto. Krillin es el contrapeso de Goku en mucho, pero mucho del tiempo en el que transcurre Dragon Ball. Krillin principalmente es uno de los personajes más longevos de Dragon Ball junto a Goku, puesto que él también ha tenido cambios de voces, principalmente tres. El primero fue el primer acercamiento con Krillin que tuvimos, nos los dio Rosy Aguirre, dándole esa voz de niño, mismo caso que pasa con la Uno Torres con Goku, y teniendo ese tono específico y esa malicia que ya tenía Krillin por todo el maltrato sufrido por sus hermanos cuando él entrenaba. Cuando él llega con el maestro Roshi, le ofrece revistas con fotos de cariñosas, lo que hoy sería un OnlyFans cualquiera, y con eso convence al maestro de ser su discípulo. En ese punto, Rosy Aguirre ya tenía una
trayectoria gigantesca, pero que hay dos personajes que para mí, aparte de Krillin, si mencionas a Rosy Aguirre, para mí son dos personajes icónicos que me encantan mucho. El primero es Sailor Mercury de Sailor Moon, claro está, porque le da ese toque de inteligencia, ese toque de amabilidad y cálido que es Sailor Mercury. Amy Mizuno es eh, ese personaje tierno que le da contrapeso a mucho a lo que pasa en Sailor Moon. Pero por otro lado, tenemos a un huracán con patas que no sabe definir sus sentimientos y que con un prometido tan torpe, tan tonto, que huele feo como Ranma Saotome, Akane Tendo, es el estereotipo de mujer agresiva que ahora encontramos en muchos lados. Esa mujer independiente que no se sabe expresar en cuanto a emociones y que es celosa y posesiva más no poder. Modelo de muchas cosas raras en el mundo. Pero cuando llegamos a cierto punto en el tiempo, dentro de lo que es el argumento de Dragon Ball, viene uno de los cambios más importantes en voces, donde hay un crecimiento específico de Krillin, deja de ser ese chaparrito malicioso a ser un adolescente cuasi adulto más estratégico, inteligente y muy analítico, porque sabe que ya no está a la altura como para poder pelear, pero aún así le entra a los chingadazos. Y esta parte se da a partir de lo que es la saga de Freezer, y este cambio da cabida y bienvenida a Lalo Garza. Lalo Garza, que también le ha dado la voz por muchos años a Krillin, y que pues es uno de esos actores de doblaje que tiene ese tono específico y las voces jóvenes van bien con él. Y a Lalo Garza lo podemos también ubicar en un montón de cosas, porque él es la voz de Francis en Malcolm in the Middle, también es la voz de Sander en La Casa de los Dibujos, es la voz de Ichiko en Bleach, es la voz de Elmo en Plaza Sésamo, y entre otra cantidad gargantuesca de voces que ha hecho el maestro Garza. Lo cual le da estos pesos específicos y matices a Krillin, que en la actualidad él es el que le sigue dando la voz a Krillin. Porque recuerden que por ahí de la saga de Majin Buu hubo otro cambio para Krillin, para un Krillin más maduro, más cansado, más viejo, que fue dada por Luis Daniel Ramírez. Que este personaje ha tenido muchas controversias, pero que hacía un buen trabajo. Y lo podemos recordar a él como Peter Parker de las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, de esa trilogía de Sam Raimi. Y también lo podemos encontrar como Doko de Libra en Los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, en la parte del doblaje internacional. Ese que pasó en el 7 y ese que está en Crunchyroll. Entonces, también tiene una gran trayectoria, pero qué lástima de carrera que tiene ahora por las controversias, de las cuales no vamos a hablar. Y si hablamos de personajes controversiales, tenemos en la lista al mejor maestro de la historia de las artes marciales. Sí, el maestro Muten Roshi. Sí, ese maestro, ese viejito carismático, podríamos decirlo, podríamos mencionarlo como ese viejito curioso. Sí, curioso para no decir cachondo, que en su mayoría de
de apariciones, ha tenido una gran cantidad, pero gran cantidad de voces, pero que vamos a tomar a partir de lo que fue Don Jesús Colín, en paz descanse. Ese doblaje clásico que escuchamos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, nos da esa nostalgia y sentir que eres el maestro sabio, a pesar de que tiene todos sus asuntos raros, ¿sí? Todos sus asuntos raros con su gran prevención, pero es aquel que te inspira confianza, esa amistad, ese sentimiento de fraternidad y que bien te impulsa a seguir adelante. Ahora, en la parte más actual, a partir de que regresaron las películas, Miguel Ángel San Román fue la segunda voz del maestro Roshi, por así decirlo, que pues dobló todo lo que fue la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer y Dragon Ball Super, por, pues ya sabemos, el acaecimiento de Don Jesús Colín. Y que también estos dos monstruos del doblaje tienen una cantidad ridícula de personajes que lograron darle a el maestro Roshi, cada uno a su manera, su interpretación, pero sin perder la esencia del trabajo que hizo Don Jesús Colín y que retomó en cierto punto Don Miguel Ángel San Román. Y dentro de toda esta historia de Dragon Ball, tenemos que Goku se casó, Goku avanzó en el tiempo, Goku tuvo un encuentro con alguien antes de poder sentar cabeza y decir, sí, yo me tomo Ice Milk. Sí, tenemos una de las voces más importantes de este universo, la niñera por excelencia de Dragon Ball. Don Picoro y Mayunia, que básicamente es el mismo personaje porque se supone que se clona Picoro Daimaku en un huevo y con eso se puede reproducir, que básicamente rejulgita a Mayunia, que es, que podríamos decirlo que es, pues, el bebé clon de Picoro Daimaku, el cual toma el papel de ser el heredero del rey demonio y el verdadero príncipe que viene a conquistarlo todo en el último torneo de artes marciales que vemos dentro de la serie de Dragon Ball clásico. Este personaje es bastante importante porque tiene uno de los cambios más radicales en lo que es el doblaje de la serie original. Obviamente, todo lo que les estamos contando de todos los personajes es sin tomar en cuenta lo que es Dragon Ball Kai, que después le dedicaremos su episodio específico, aunque hay mucho de qué hablar. Entonces, para poder tener este tono en específico, malvado, profundo y pesado de nuestro rey demonio, ese rey que venía a conquistarlo todo, la parte malvada de Kamisama es encarnada por Don Carlos II. Don Carlos II que le da ese tono magistral de lo que es Picoro, que obviamente ya había hecho personajes como Kamisama y Mr. Popo dentro de la serie. Y esto también le da pues como mayor credibilidad a lo que es su interpretación, porque conoce la parte buena de Picoro Daimaku, que es Kamisama. Y entonces cuando este muere, pero rejulgita a una parte de él que es Picoro, pues tiene una interpretación de en serio ser el malvado de la serie como Picoro Daimaku y ser un malvado joven como lo que es Mayunia.
Pero todo esto se debe a un gran bagaje que tiene el maestro, indudablemente, porque le ha dado tonos diferentes, especiales a lo que es Picoro. Y esto se debe a que ha tenido voces como la de Woody en Toy Story, además de ser el icónico Alf, más adelante en el tiempo siendo Goofy, o bien el James Bond de Daniel Craig, Darth Maul, en algunas películas de Harry Potter ser Severus Snape, y una cantidad monstruosa de personajes tanto en el universo del anime, series, películas, y siendo el M&M rojo en algunos comerciales de la marca. Entonces, por eso tiene esa cantidad de matices que le puede dar a Picoro, siendo el gran villano, siendo el aliado incómodo, el maestro sin sentimientos, el padre amoroso, sabemos en qué parte y con qué personaje, y el niñero perfecto de Dragon Ball. Y ya para cerrar, porque son un montón de personajes que hay dentro de este universo, no nos vamos a ir sin hablar de uno de los personajes que más ha marcado la franquicia, que le dio una revolución y un cambio excepcional a la serie, dando un giro de 180 grados y denotando que Dragon Ball sí era un shonen de comedia, pero que después se volvió un shonen full on. Y estamos hablando de uno de esos enemigos de Goku que llegó a la Tierra cierto día acompañado de otro Saiyajin. Un año después de que Raditz llegó a la Tierra y pereció a manos de Goku y Piccolo. Estamos hablando de uno de los personajes más icónicos, porque podríamos decir que es como si fuera un antihéroe o el segundo protagonista a partir de lo que es Dragon Ball. Sí, para dejar de darle de vueltas al asunto, estamos hablando de Vegeta, el príncipe de los Saiyajines. Vegeta, ese hombre seco, frío, orgulloso y frívolo que llega a ser. Un hombre completamente diferente a lo que es el protagonista. Este antihéroe dentro de lo que es la serie es encarnado a la perfección por uno de los grandes maestros del doblaje, la actuación y el teatro, hasta donde tengo entendido, porque igual podría ser escritor, podcaster y lo que se le antoje. Sí, estamos hablando de René García. Don René García, que le dio esta parte esencial, ese peso específico a Vegeta para tener ese orgulloso príncipe de los Saiyajines que no se puede mezclar con asquerosos insectos. Sí, por si no lo notan, es mi personaje favorito. Porque todos estos matices que le da a Vegeta se notan bastante a partir de que tiene un gran, pero también gran bagaje dentro de lo que es el mundo de doblaje. Y don René García Miranda, sí, también tiene un bagaje impresionante entre personajes clásicos y personajes nuevos, y sigue siendo uno de los actores más prominentes porque le ha dado voz, aparte del príncipe de los Saiyajines, a Yoga de Cisne, de Caballeros del Zodiaco, a lo que es actualmente a Solid Snake. Creo que fue Sabusa de Naruto. Beetlejuice ha sido Batman. Ha sido el personaje que es en The Rookie, Night Affiliate. Fue Stewie de Padre de Familia. Fue John Misugi de Supercampeones. Fue Robin. Fue John Constantine. Fue Daredevil.
Fue varias veces voz de Joseph Gordon-Levitt, muchas veces voz de Ben Affleck, de Keanu Reeves, de... ¿cómo se llama este señor? También, que es Batman, no es Val Kilmer, es También fue Val Kilmer, que no fue Val Kilmer, Michael Keaton. Michael Keaton ha sido caballero en los spin-offs de Saint Seiya, ha sido Sith de Capricornio, ha estado en One Piece como el comandante Kizaru, si no mal recuerdo, ha sido el monstruo come galletas, ha sido Enrique de Plaza Sésamo. Y si le seguimos buscando, uff, una cantidad gargantuesca de personajes. Y créanme que aquí me tomé la libertad de mencionar varios de sus personajes porque pues también es uno de mis actores favoritos, así que y dobla a varios de mis personajes favoritos, hablando de Batman, John Wick, Neo de Matrix, que uff, ¿qué les digo? Pero por ahora es importante entender que con todo este bagaje, pues le da el peso específico a lo que es Vegeta. Y con esto entendemos lo importante que tiene el doblaje y la localización en el español latino para todo México y Latinoamérica y todos aquellos de habla hispana pero latina, sobre todo también a la gente que está en Estados Unidos y que es de ascendencia latina, porque también están en lo que es la transmisión en algunos casos de lo que es Dragon Ball y también comparten este gusto por recordar ese doblaje. Entonces, esto es una de las cosas que marca a Dragon Ball como algo tan icónico. Pero algo tan icónico como Dragon Ball, pues tiene una gran cantidad de peleas, momentos especiales, momentos bastante trágicos y tristes. Podemos hablar del reencuentro de Goku con su abuelito, podemos hablar de la muerte de Goku, la primera, porque no sabíamos cómo iba a volver, qué iba a pasar. La muerte de Piccolo a manos de Nappa protegiendo a Gohan, la muerte también de Krillin a manos de Freezer, lo cual detona uno de los momentos más épicos de Dragon Ball Z, la aparición del Super Saiyajin legendario que era Goku. Por otro lado, más adelante en el tiempo tenemos a Gohan transformado en Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin 2, aclaro, porque tiene uno de los momentos más importantes donde se arrepiente de ser arrogante, que gracias a su arrogancia muere el número 16 y su padre. Tratando de defender a la Tierra, lanza un Kamehameha con todo su poder contra Cell y guiado en espíritu por Goku, vence a este monstruo creado por la Patrulla Roja. Y dentro de esos momentos icónicos hay una gran cantidad de cosas alrededor de Dragon Ball. Háblese de películas, los mangas, las nuevas series, la parafernalia entre figuras, convenciones, coleccionables, firmas de autógrafos con los actores de doblaje, lo cual lo vuelve completamente icónico y legendario. En 40 años de la franquicia de Dragon Ball, ha sido una de las cosas más importantes para el mundo del anime, puesto que tiene una gran relevancia en el mundo. Casi todos los doblajes de Dragon Ball le aportan algo importante al personaje de Goku, desde lo que es el audio original por Masako Nozawa, en nuestro caso la aportación que hace Laura Torres y Mario Castañeda en lo que es la encarnación de Goku, y el peor de los Gokus que existe, que es el de John Schimmel de el doblaje norteamericano, pero eso es una cosa endémica en cuanto a su doblaje gringo en general, pero eso es lo que le da
identidad, porque a todos nos tocó eso específico que fue Dragon Ball. Por desgracia, para el mundo de lo que es el anime, el doblaje y todo lo que rodea a Dragon Ball, el maestro Akira Toriyama falleció el 1 de marzo del 2024. Nos enteramos así tangencialmente de que había fallecido varios días después. Pero Dragon Ball es una de esas obras atemporales, las cuales van a acompañarnos a todos y cada uno de los que conectó con nosotros y la vamos a seguir transmitiendo generación tras generación, porque es parte de la cultura pop del mundo. Dragon Ball podría considerarse hasta como parte de la cultura general, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de él, todo el mundo puede hablar de él a cualquier nivel. Entonces, como este episodio es bastante largo, vamos a inaugurar nuestra serie también de podcast sobre Dragon Ball. De igual forma como lo tenemos activo actualmente con Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball va a tener su serie de episodios de manera ocasional, igual que Saint Seiya, y hablaremos de distintas cosas. Hablaremos de sus spin-offs, específicamente de algún material en específico que me llame la atención. A lo mejor hablamos de Daima, de Dragon Ball Super, y de algunas otras cosas más, a lo mejor sus videojuegos. Pero, por ahora, yo sé que todos tenemos un punto bastante arraigado con Dragon Ball. Un punto bastante importante, neurálgico y especial con esta serie, con este anime, que nos tiene bastante ligados a este mundo maravilloso porque estamos metidos en una mágica aventura. Entonces, por ahora, trata de recordar que nos ayudan tus suscripciones, tus likes y tus comentarios. Y sobre todo en este episodio, porque queremos que nos hables de tus momentos más icónicos de esta serie, los que más te gustan. No importa si es el más común que todos conocemos o hay algún gag cómico que te gusta. A lo mejor algún crossover con Arale, a lo mejor si no es específicamente dentro de la serie, el crossover que tienen con One Piece y Toriko, en específico algún momento de pelea. El chiste es que hablemos de ello porque si se junta lo suficiente podremos tomar material para hacer algún top o bien un podcast específico. Además, no te olvides de que tenemos redes sociales, tenemos TikTok, Instagram y Facebook, para que nos dejes algún mensaje y sobre todo alguna felicitación, porque este podcast está dentro de la marca de nuestro primer aniversario y nos encantaría saber de ustedes y escuchar todas y cada una de sus historias al lado de Goku y sus amigos. Así que por ahora, yo soy su amigo Kion Moonlight y les dice, pues que esto es en lo que cae algo. Un año más con ustedes, tratando de ser un guerrero incansable.